Nuevamente damos inicio a lo que es el curso virtual de Normas APA. Agradecemos a todos ustedes por participar en este curso y el día de hoy vamos a estar viendo la continuación de lo que son las citas textuales o directas y las citas indirectas o parafraseadas. El día de hoy vamos a ver lo que son las otras consideraciones en las citas y aquí básicamente vamos a ver muchos ejemplos de cómo citar de otras fuentes que no son necesariamente libros. ¿Ya? Entonces empezamos. Por ejemplo, cuando un texto, un libro, una fuente, tiene de 2 a 5 autores, de 2 a 5 autores, en la primera oportunidad, ya sea en la cita textual o parafraseada, se mencionan el apellido de todos los autores, ¿ya? Ahora, a partir de la segunda cita de la misma fuente, no sé si me dejo entender, es decir, tengo un libro, ¿sí? El libro tiene 3 autores, digamos, ¿sí? Cuando por primera vez haga la cita, ¿sí? De esa fuente, de ese libro, voy a dar a conocer el apellido de los 3, ¿ya? Ahora, si hago una segunda cita del mismo autor, solamente el apellido del primer autor, seguido de la frase et al, ¿ya? Para que puedan comprender mejor, vamos a ver el ejemplo, ¿no? Entonces, como decía, en el primera cita solamente o menciono el apellido de todos los autores, ¿no? Esto puede ser en una cita textual o ya parafraseada, ¿ya? Entonces depende, en cualquiera, pero tiene que ser de la misma forma. En este ejemplo, por ejemplo, es una cita textual, en el cual está el apellido de Hernández, Fernández y Baptista. Está el apellido de los 3 autores, seguido del año de la publicación y el número de página. ¿Sí? Siempre va a estar, o siempre es imprescindible utilizar esos 3 datos en lo que son las citas en normas APA. ¿Ya? Entonces menciono, ¿sí? El apellido de los 3. Ahora, este mismo fuente voy a utilizar en una segunda cita, que sería aquí, ¿no? Entonces, como decía, en la segunda cita solamente menciono el apellido del primer autor, Hernández, et al, sí que significa que son varios autores, ¿sí? El año y el número de página del cual estoy obteniendo esa información. De esa forma se trabaja cuando se tiene más de 2 autores, es decir, de 2 a 5 autores, nada más. Ahora, si, perdón, antes de ir, esto es un tip, ¿no? En otros sistemas o normas, ¿sí? Se utilizan algunas palabras como OPSIT, IBIT, IBIDEM, etcétera, y hay otros más, ¿sí? Cuando se hace por segunda o tercera vez la cita, ¿sí? En la primera se menciona los autores, el año, página, y en la segunda, a partir del segundo, solamente se menciona OPSIT, IBIDEM, IBIT o IBIDEM, o otros, ¿no? En caso de las normas APA, no se utiliza estos recursos, no se utiliza OPSIT, IBIDEM, IBIDEM, sino lo que hemos visto en el anterior, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto esto, ¿ya? Entonces, si es primera vez, los cito los 3 apellidos, los 3 autores, y si es por segunda, tercera, cuarta vez, solamente et al, ¿ya? Eso para que tomen en cuenta, ¿ya? Ahora, cuando el libro o la fuente, o cualquiera puede ser fuente, no siempre es libro, ¿no? Ayer íbamos a explicar eso. Tiene más de 6 autores, tiene más de 6 autores, desde la primera cita se utiliza la frase et al, ¿sí? Como habíamos visto, ¿no? En el anterior ejemplo era en la segunda cita, ¿no? En este caso, si tiene más de 6 autores la obra o la fuente, vamos a utilizar desde la primera cita la frase et al, como se ve en este ejemplo, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, esta fuente supuestamente tiene más de 6 autores, entonces digo, Rocabado et al, el año y el número de página del cual estoy obteniendo. Eso es cuando una determinada fuente tiene más de 2 y ahora más de 6 autores. ¿Ya? Ahora veamos otro caso, ¿no? Cuando la cita, perdón, cita de fuentes secundarias, es decir, yo encuentro, digamos, un libro, ¿sí? Para que me puedan entender. Y en el libro también hacen citas, ¿verdad? ¿Sí? Hacen citas, ¿no? Ya sean parafraseadas o las textuales.
Entonces, en ese libro, de ese libro, yo quiero citar un texto, pero que a la vez este libro cita a otro autor, ¿de acuerdo? A otro autor. A eso lo vamos a llamar cita de fuente secundaria, ¿sí? Como dice aquí en el texto. Hace referencia a que cuando se quiera citar un texto, el autor original a su vez se basa en otra cita de otro autor. En este caso, esta no se debe omitir ni asignar el crédito al autor de la fuente consultada, ¿no? Como ya habíamos indicado. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este ejemplo es que yo voy a citar, yo estoy consultando primero un libro X, ¿no? Y ese libro está a la vez citando a otro autor, a un tercer autor, pero yo no estoy leyendo ese libro de ese tercer autor, sino el libro que estoy consultando. Por lo tanto, cuando hagas referencias, como conocido como bibliografía, no voy a dar a conocer el libro o la fuente del tercer autor, sino de la fuente que estoy consultando como tal. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en esta parte nos aclara, nos dice, los trabajos de fuentes secundarias solo se mencionan en la cita, no incluye en la lista de referencias bibliográficas, tomando en cuenta que no se está consultando el texto, sino la cita del texto consultado. ¿Ya? Eso para que tomen en cuenta. Y cuando veamos referencias el día de mañana, también vamos a dar a conocer eso. ¿Ya? Ahora, veamos un ejemplo, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, vamos a dar primero a conocer el autor, si es que es relevante, o simplemente voy a resaltar la frase. Por ejemplo, cuando resalto al autor, ¿sí? Pongo, ¿no? Mario Bunge, citado en Fernández et al. 2016, página 52, et al. Ya saben a qué hago referencia, ¿no? Afirma que en cualquier caso resulta indispensable la referencia completa donde se extrajo la información. 1998, página 56. Entonces, ¿a dónde corresponde? A Mario Bunge, ¿no? 1998, página 56. Entonces, el autor es Mario Bunge, el año de la publicación es 1998 y el número de página es del 56. Pero además estoy dando a conocer que este autor está siendo citado por Fernández et al. Y otros autores en el año 2016 en la página 52. ¿Ya? Eso es en el primer caso, cuando se quiere resaltar al autor. ¿Ya? Entonces, algo importante, ¿no? Estoy dando a conocer la fuente del cual estoy obteniendo, en este caso, entre paréntesis, citado, dice, indicando citado, ¿no? ¿Ve? Y además estoy dando a conocer el autor original, ¿no? Que en este caso para nosotros se va a convertir en un tercer autor, una tercera persona. ¿Ya? Ahora, cuando solo quiero resaltar la, la frase o el texto que voy a citar, entonces pongo Bunge Mario 1998, página 56, citado en Fernández et al. 2016, página 52. ¿No? Entonces, es el mismo ejemplo, solamente que en el primero resaltamos al autor, en el segundo resaltamos la frase o el texto nada más. Ahora, como aclaraba en el anterior lámina, ¿sí? Aquí en mi bibliografía, en mi referencia, no voy a poner Mario Bunge, ¿no? Sino voy a colocar simplemente Fernández et al., ¿sí? Esta fuente voy a colocar, porque yo estoy consultando este libro y no este libro. Obviamente en este libro está citado este autor, ¿ya? Eso es cuando llamamos cita de fuentes secundarias, que muchas veces ocurre, ¿sí? Y lo omitimos o simplemente citamos al primer autor y no la fuente como tal, ¿sí? Entonces, eso también es un error. Ahora, veamos otro ejemplo. Cuando el fuente no tiene el nombre del autor. Muchos textos son anónimos o simplemente no tienen texto o decir nombre del autor, ¿ya? En este caso se puede dar dos casos. En un caso, el libro puede estar registrado como anónimo, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, pasa eso en libros de poemas, ¿no? ¿Sí? De poesías. O en su caso, el autor simplemente no está registrado ni como anónimo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos dos casos. En este caso tenemos dos ejemplos. En el primer caso, cuando no está registrado ni como anónimo, nada, o sea, no tiene básicamente el nombre, simplemente utilizamos al momento de citar el título de la obra, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos Introducción al Pensamiento Complejo. Ese es el título del libro o de la fuente, ¿sí? Seguido del año y del número de página, ¿ya?
Ahora, cuando el libro esté registrado como anónimo, ¿sí? Entonces yo pongo anónimo, ¿sí? En vez de apellido. Anónimo 1998, página 67. ¿Ya? Entonces eso es cuando la obra o la fuente no tiene un autor, ¿sí? No tiene autor, ¿no? Ni autor ni editor, nada. ¿Ya? Ahora veamos otro caso. Cuando el texto no tiene fecha, ¿sí? Cuando no se tiene el dato o el año de la publicación, ¿sí? En este caso simplemente vamos a utilizar la abreviación, ¿no? Que hemos visto el primer día, ¿no? S.F en minúsculas, por si acaso. La misma indica sin fecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso estoy resaltando al autor en este ejemplo. Entonces pongo Morín, entre paréntesis, sin fecha, página 28, ¿sí? Si fuera un ejemplo resaltando al texto, destacando al texto de la cita, entonces va a ser aquí al final, ¿no? Entonces va a ser entre paréntesis, Morín, coma, SF, coma, página 28. ¿Ya? Entonces, eso es el ejemplo cuando el texto o la fuente no tiene el año de publicación. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Cuando se cita autores con el mismo apellido. Digamos, yo me apellido Pairumani, ¿no? Entonces hay también otro señor que es Pairumani. Y yo estoy consultando el libro de ambos autores, ¿de acuerdo? Entonces, para diferenciar en la cita, porque en la cita habíamos visto que solamente se menciona el apellido del autor, ¿no? El apellido paterno del autor. En este caso, si pongo Pairumani 98, 1998, página 56, digamos, es mi libro, y pongo también de otro señor que es Pairumani igual, pues Pairumani 2010, página 1, digamos, entonces uno va a pensar que es del mismo autor, ¿no? Entonces, para diferenciar eso, se le agrega el inicial del nombre, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, yo me llamo Román, entonces R. Pairumani 1998, página 51, digamos, y otro, digamos, Gerardo, digamos, se llama, entonces G. Pairumani 2010, página 1, ¿no? Entonces, eso es la correcta forma de citar, es decir, dar a conocer el autor en una cita, ¿sí? Colocando el inicial del nombre. Aún así, el año sea diferente, como en el ejemplo, ¿no? 1998, 2010 son totalmente distintos, pero el autor, el apellido son iguales. Entonces, para diferenciar, coloco el inicial del nombre, ¿ya? En una cita. Veamos otro ejemplo. Cuando se hace una cita de una página web puede ser también un blog, ¿sí? Pero que no sea un documento, ¿no? Es decir, no tiene que ser un documento que se pueda descargar, ¿no? Ya sea Word, PDF, ¿no? Entonces, más adelante también vamos a ver. Entonces, cuando no tiene autor, ¿sí? Esa información no tiene autor, entonces se le coloca el URL, ¿sí? Al final, ¿sí? El URL, ¿ya? Al final, como se ve en este ejemplo. Pero si en esa página web tiene el autor, ¿sí? Se le coloca, se le coloca el nombre del autor, en este caso, perdón, apellido, el inicial del autor, el año, y como las páginas web no tienen páginas, o sea, número de páginas, a eso me refiero, no es un libro que se pueda hojear, ¿no? Entonces, simplemente coloco el número de párrafo, ¿sí? El número del párrafo. Y este número de párrafo va también a documentos que no tienen número de página, ¿sí? Entonces, cuento el número de párrafo que corresponde y coloco eso, ¿ya? Entonces, eso en una cita de página web, cuando tiene datos del autor. También se puede citar documentos en línea. Aquí nos referimos PDFs, Word, Excel, cualquier documento que se pueda descargar, ¿no? Que esté colgado en la web, ¿sí? En este caso, igual voy a colocar, porque generalmente vienen con nombre, ¿no? Con datos del autor. Ahora, en caso que no tuviera datos del autor, ya hemos indicado, ¿no? Puede ser anónimo o puede ser simplemente el título de la fuente, ¿no? Seguido del año, en este caso, en este ejemplo, no tenemos el año, entonces coloco S.F, ¿sí? Y el número de párrafo, si es que no tiene número de página, pero generalmente ahora en la web
hay muchos libros en PDF, entonces ellos ya tienen autor, ya tienen eh, año, incluso ya tienen número de página, entonces no voy a tener ningún problema. Pero en caso que no tuviera año ni número de página, entonces coloco ese punto F y el número del párrafo del cual estoy obteniendo esa información. Ahora, también puedo hacer cita de un video, ¿no? De películas, ¿no? Generalmente en área de sociales se maneja ese aspecto, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es una cita de video, igual hago o doy a conocer el apellido del director de la película, el año del cual se ha difundido la película, ¿sí? Solamente eso, ¿no? El apellido del director y el año, ¿sí? Porque una película no tiene pues número de página, no tiene pues número de párrafo, ¿no? ¿Sí? Si no se manejan en escenas, ahora muchas veces no se dan a conocer pues de qué escena es, ¿no? Entonces, el resto de la información simplemente se da a conocer en las referencias o bibliografía, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo de la película de Coco, ¿sí? Y el director apellida Unkrich y se difundido en el año 2017. ¿Ya? Ese es el ejemplo. Ahora, cuando se quiera citar una pista de audio, ¿sí? Puede ser una música, cualquiera, ¿sí? De la misma forma, al momento de dar a conocer la fuente, tengo que dar a conocer el título del audio o de la canción, el nombre del intérprete, ¿sí? Y obviamente año y el número de disco, ¿sí? O de la canción, ¿ya? En este caso es lo que es Viva mi Patria Bolivia. Entonces el título de la canción es Viva mi Patria Bolivia. El intérprete es Camacho, el apellido obviamente, el año, ¿sí? Y la pista, ¿sí? ¿Qué número de canciones, ¿no? Entonces eso es la forma de hacer una cita de audio, ¿ya? Ahora, en caso que no tuviéramos pista ni el número de canción, entonces simplemente lo dejamos hasta el año. ¿Sí? Hasta el año. Cita de comunicación personal. Ahora, comunicación personal llega a ser una carta privada, un correo electrónico, un memorándum, un mensaje electrónico, o sea, cualquiera comunicación directa hacia una persona, ¿sí? Por eso llamamos comunicación personal. Ahora, estas muchas veces pueden ser utilizadas. Por ejemplo, actualmente hacen el email marketing, ¿no? Entonces, mandan a los correos mucha información valiosa que se puede utilizar. Entonces, yo puedo utilizar como una cita de comunicación personal, en el cual lo que, eh, lo que destacamos aquí, por ejemplo, es que voy a poder citar, pero no voy a poner en referencias, es decir, no voy a colocar en lo que es la bibliografía, ¿ya? Porque no tengo un lugar donde pueda consultar, ¿sí? Simplemente es mi carta, es mi correo electrónico, es personal, por eso se llama comunicación personal. Lo cito, pero no doy a conocer en referencias, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace? ¿Sí? Igual tengo que dar a conocer primero inicial del nombre, luego el apellido, indicar comunicación personal y la fecha, ¿sí? La fecha incluye el día, año y, perdón, mes y año, ¿sí? Como se ve en este ejemplo. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo en el cual al final estoy poniendo r.pairumani, es Román Pairumani, coma, estoy dando a conocer que es comunicación personal, coma, 18 de febrero de 2017, ¿ya? Pues eso es la forma correcta de hacer una cita de una comunicación personal. Como ya habíamos dicho, puede ser un correo electrónico, puede ser un memorando, puede ser una carta, etcétera, ¿no? Puede ser una comunicación personal directa. Ahora, también tenemos cita de obras clásicas, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, el Corán, de algunos libros clásicos, ¿no? ¿Sí? Generalmente estos libros clásicos se citan, ¿sí? Porque tienen mucha información y valiosa, ¿no? Ahora, de la misma forma que anterior, solamente se citan, pero no se escriben en referencias bibliográficas, ¿ya?
como en este caso es una cita bíblica, ¿sí? De Salmo 139, versículo 7, ¿sí? Entonces, simplemente hago notar, ¿no? Estoy dando a conocer de dónde estoy obteniendo, pero no estoy dando a conocer el año, el autor, nada de eso, ¿de acuerdo? Entonces, es así como se trabaja con los libros clásicos, ¿ya? Como los libros clásicos, en este caso, la Biblia, el Corán y otros libros clásicos. Y con eso terminamos el día de hoy y recuerden que esta noche a las 9:30 tenemos una videoconferencia en el cual vamos a estar aclarando todos los pormenores de este avance, ¿no? Y con este video, con la continuación del siguiente contenido, que es en este caso son las referencias bibliográficas, nos vemos el día de mañana. Ha sido un placer y nuevamente agradezco a todos ustedes por participar y poder ver este material. Nos vemos entonces en nuestro siguiente video.